Aló, ahora sí no me estaban escuchando, yo estaba aquí ya hablando como si estuviera ya haciendo la presentación. Entonces, bueno, quiero agradecerle entonces al grupo de STEPCO y a todos los que eh, me, me siguieron en esta locura pues de hacer este simposio. Eh, Estoy muy contento por los resultados, no esperábamos tanta acogida. Eh, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Espero que mi charla les guste y, y que sigan aprovechando todas las ponencias de, de mis compañeros y de las personas que, que están eh, compartiendo esta experiencia. Entonces vamos a empezar con la ponencia. Yo decidí hablar de la fisiología de la hidratación y la termorregulación en el deporte porque creo que es algo que en en el deporte, en la actividad física, la pasamos por alto, ¿cierto? Todos pensamos y todos decimos, no, pues sí, es que hay que hidratarse, hay que tomar agua, y entonces algunas marcas deportivas nos hablan que tome, hidrátese antes, durante, después, y nosotros decidimos entonces repetir esa información que nos dan las redes sociales y nos da la televisión. Pero entonces estudiando en mi maestría, encontré que hay algo más allá de solamente tomar agua o de solamente hidratarse. Entonces quise compartir esta información de la fisiología de la hidratación y la termorregulación porque es algo que hay que tener en cuenta, así como hay que tener en cuenta periodizar la fuerza, hay que tener en cuenta esos factores que hay adicionales a la fuerza, a la flexibilidad y a todas esas otras cualidades. Entonces, eh, vamos a empezar hablando que pues desde hace muchos años, desde los años 60, más o menos empezaron las investigaciones sobre la hidratación, ¿cierto? Y sobre la termorregulación. Y empezaron haciendo esas investigaciones pues porque la gente veía que los obreros, cuando estaban haciendo sus construcciones, empezaban a sudar, ¿cierto? Y entonces querían saber, pues, eso que estaba sucediendo, qué era. Porque una persona que hacía actividad física o que estaba haciendo un trabajo fuerte sudaba? Y otros investigadores entonces enfocaron esto más que todo a saber pues cuál era o por qué nos daba un aumento de la temperatura mientras estábamos en la enfermedad. ¿Ya? Entonces en los años 60 empezaron a hacer esas investigaciones y miren que hasta ahora no hay consenso en algunas cosas, ya hay consensos en otras, pero todavía hay un signo de interrogación que vamos a ver durante la charla. Entonces uno pensaría que pues desde los años 60 estamos hablando que han pasado 40 más 20, son 60 años más, y aún seguimos investigando sobre esto y aprendiendo sobre algo que uno diría, pues bueno, es que tomar agua, tomamos agua todos, ¿cierto? Entonces quiero profundizar un poquito y dejarles quizás una enseñanza más que una receta de cómo tienen que dar agua o cómo tienen que dar un líquido o si tienen o no que dar un líquido, más que todo que entendamos por qué se debe dar un líquido u otro y en qué momento. Lo primero es entonces tener claro que el 60% del cuerpo humano está compuesto por agua, ¿cierto? Nosotros en nuestra conformación pues tendremos 60 kilos de agua si pesamos 100 kilos, ¿cierto? Alrededor del 60% de nuestro cuerpo, del peso de nuestro cuerpo va a ser agua. Y eso es fundamental para esta imagen que les tengo aquí, ¿cierto?
porque vamos a tener entonces dos compartimentos, un compartimento intracelular y un compartimento extracelular, ¿sí? En esos dos compartimentos es donde va a estar distribuida el agua o el líquido, ¿cierto? Entonces, toda el agua que está dentro de una célula, que es el mayor porcentaje, estamos hablando de entre 27 y 30 litros aproximadamente. Y vamos a tener el compartimento extracelular, que va a ser todo el agua que está intersticial, o sea, entre las células, ¿cierto? No está dentro de las células, está por fuera de las células, bordeando. Y las células van a estar entonces nadando en ese líquido intersticial. Y vamos a tener otro que es el plasma, ¿cierto? Que es ese líquido que viaja a través de las arterias y de las venas, llevando diferentes nutrientes, células, hormonas, etc. ¿Listo? Entonces, de ese 60%, de agua que tenemos en el cuerpo humano, vamos a tener dos compartimentos, el intracelular y el extracelular. Y ese equilibrio entre lo intracelular y lo extracelular es lo que nosotros vamos a manejar haciendo ingerir o no un líquido a un deportista o a una persona que está haciendo actividad física. Entonces, como estamos buscando un equilibrio, pues nosotros necesitamos un equilibrio entre la ingesta, ¿cierto? Entre el líquido que está ingresando durante las 24 horas, o porque nosotros podemos estar ingiriendo líquido en cualquier momento del día, ¿cierto? Y ese líquido, entonces, esa ingesta de líquidos va a ser a través de las bebidas y a través de la comida, a través de los alimentos, como principalmente las frutas y las verduras, aunque los carbohidratos algunos también tienen una porción de agua. Entonces, lo primero es la ingesta, ¿cierto? Y esa ingesta, ese ingreso de líquido, va a hacer que ese espacio o que esos espacios intra y extracelular tengan un contenido de agua y vamos a buscar entonces el equilibrio, ¿cierto? Si yo empiezo a consumir mucha agua, entonces voy a tener un aumento en la cantidad de agua en esos espacios y van a ocurrir algunas cosas, ¿cierto? ¿Y cómo lo compenso? Pues entonces yo compenso esa cantidad de líquido que está ingresando, lo compenso con lo que tenemos aquí a mano derecha de la presentación, ¿cierto? Nosotros vamos a eliminar entonces el agua a través de los riñones, vamos a eliminar el agua a través de los pulmones, vamos a eliminar el agua a través de la piel y de las heces fecales. Y aquí hay algo muy importante, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los electrolitos van a ser únicamente, o más bien, no van a ser eliminados a través de la respiración, ¿sí? Aquí en esta imagen que fue tomada de la fisiología de Fox, nos habla de pulmones, pero realmente estamos perdiendo agua a través de la respiración, ¿cierto? El vapor de agua que se elimina a través de la respiración. Y en los riñones y en la piel sí vamos a perder agua y electrolitos, igual que en las heces fecales. Ese equilibrio es el que tenemos que tener claro, que es lo que tenemos que lograr mantener, esa homeostasis entre el agua que ingresa y el agua que sale o los líquidos que salen. En especial, pues todos esos líquidos que nosotros perdemos en el deporte, que perdemos a través de la sudoración y de la perspiración. Y bueno, ese trabajo que hace el riñón importantísimo para poder mantener este equilibrio. Entonces ya después de tener claro dónde tenemos el agua, vamos a pasar a dos tipos de control de ese equilibrio. Vamos a tener entonces un control que se da a través de las hormonas, un control hormonal y un control neuronal, un control del sistema nervioso, específicamente del sistema nervioso simpático. Entonces, en el control hormonal vamos a tener dos formas de lograr ese control. Perdónenme, yo muevo aquí mi imagen porque es que me tapa la imagen. Bueno, entonces vamos a tener dos formas. Uno que es a través de la estimulación de la hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, pues es la hormona
que va a limitar la diuresis, o sea que va a limitar la micción, la eliminación del líquido a través de los riñones. Entonces, aquí en la parte de arriba ustedes pueden ver que vamos a tener un estímulo que va a ser la deshidratación, ¿cierto? Esa deshidratación causada porque la persona está haciendo actividad física, está haciendo ejercicio, ¿cierto? Entonces, y no está consumiendo agua. Esa disminución, o esa disminución en la cantidad de líquido en el plasma, pues entonces va a hacer que el volumen sanguíneo disminuya. Esa disminución del volumen sanguíneo en las arterias y en las venas, o sea, en ese espacio extracelular del que estábamos hablando hace un momento, va a hacer que se aumente la osmolalidad de la sangre, activando entonces en el hipotálamo, por allá en el cerebro, unos osmoreceptores que van a dar respuesta, ¿cierto? Ellos no van a dar respuesta, ellos van a recibir ese cambio. Baja la cantidad de sangre, el volumen sanguíneo está bajo y ellos lo detectan. Inmediatamente entonces le informan a una parte, a una parte de la hipófisis para que esa hipófisis le diga, oiga, necesitamos retener líquido porque estamos perdiendo líquido de alguna forma. Entonces se libera la hormona antidiurética, ¿cierto? Y esa liberación de la hormona antidiurética pues va a hacer que nosotros retengamos agua porque estamos perdiendo líquido por algún lado, ¿cierto? El otro camino que puede tomar esto es que simplemente nosotros tengamos una sensación de sed, ¿sí? Una sensación de sed, que va a ser el efecto de la disminución del volumen sanguíneo, de la cantidad de líquido en ese espacio extracelular. Y pues la respuesta pues de nosotros simplemente va a ser consumir agua, tomar agua. Eso nos va a hacer entonces que aumentemos el volumen sanguíneo, que disminuya la osmolalidad de la sangre y logremos ese equilibrio del que estábamos hablando desde el principio. El otro control hormonal que tenemos es el control de renina, angiotensina, aldosterona, que también nos va a ayudar a disminuir o más bien a aumentar la tensión arterial y de esa forma disminuir la pérdida de líquidos a través del riñón. Entonces, el proceso empieza con la liberación de la renina en el aparato yuxtamedular del riñón. El aparato yuxtamedular detecta el cambio, libera la renina a la sangre entonces va a ser transportada y acompañada por la angiotensina 1 y aquí en la imagen nos muestra que va a los pulmones. Nosotros, o siempre en los libros, en la literatura se habla de que ese cambio de angiotensina 1 a angiotensina 2 se da en los pulmones, pero realmente ese cambio se da en los tejidos que tengan una gran cantidad de sangre, ¿sí? El pulmón es un órgano que está muy irrigado y por eso entonces se asocia con que esa angiotensina 1 llega convertida en angiotensina 2 a convertirse en angiotensina 2 en los pulmones, pero realmente ella se puede convertir en un tejido donde exista bastante sangre, que puede ser cualquiera de los tejidos pues, que están muy irrigados. Esa angiotensina 2 entonces va a llegar a la corteza suprarrenal, ¿cierto? A la glándula suprarrenal, específicamente a la corteza, y en esa corteza entonces se va a liberar la aldosterona nuevamente al glomérulo renal para que se haga una constricción de las arterias y se disminuya el flujo de sangre y por consiguiente pues se disminuya la tasa de filtrado glomerular. El otro control entonces que vamos a tener va a ser el control del sistema nervioso simpático, ¿sí?
entonces en la parte superior vamos a encontrar el estímulo, que es una disminución de la presión arterial, ¿sí? Y también puede ser el ejercicio. Entonces, si estamos haciendo ejercicio, se aumenta la actividad nerviosa simpática. Una persona que hace ejercicio es una persona que está muy activa, que está, pues está alerta, ¿cierto? Entonces, esa activación del sistema nervioso simpático nos va a hacer que se aumente el gasto cardíaco, o sea, que el corazón va a tener que latir más rápidamente, vamos a tener entonces mayor cantidad de sangre circulando por minuto. Esa activación del sistema simpático, entonces, también nos va a dar como resultado una vasoconstricción de las arteriolas aferentes, igual que el ciclo renina-angiotensina-aldosterona nos da como resultado una constricción de las arterias. Entonces este estímulo también nos va a ayudar con esa constricción de las arterias, disminuyendo la tasa de filtración glomerular, o sea, la tasa de filtración del riñón. Y pues obviamente si yo tengo una menor filtración, pues entonces voy a producir menos orina y de esa forma voy a aumentar el volumen de sangre. Y miren cómo los dos controles, el hormonal y el control nervioso, lo que van a hacer es intentar mantener el volumen sanguíneo. Y si intentamos mantener el volumen sanguíneo, pues entonces vamos a lograr mantener la cantidad de agua en el compartimento extracelular. Objetivo principal pues de la hidratación. Y ya teniendo claro qué es lo que sucede fisiológicamente, pues entonces vamos a aclarar algunos términos que se utilizan y de pronto hoy van a conocer algunos términos algunas personas. El primero, a mano izquierda, vamos a tener una hiperhidratación que va a ser el aumento del peso corporal en un 1% a costa de la ingesta de líquido. O sea que si yo aumento, si estoy haciendo ejercicio, estoy tomando líquido y yo aumento rápidamente el 1%, voy a estar hiperhidratado. Esta es una palabrita que yo creo que no muchos conocen, que se llama euhidratación. Esa euhidratación, entonces, es la hidratación normal, es como deberíamos estar, ¿cierto? Yo puedo perder puedo perder un 1% o ganar un 1%, y si yo me mantengo entre ese más 1 menos 1, voy a estar en un equilibrio. O sea que la euhidratación sería el equilibrio en la hidratación. No tenemos pérdida y la ganancia que estamos teniendo es la ganancia que necesitamos. Y aquí entonces el término que más utilizamos, que es la deshidratación. Y la deshidratación entonces se va a definir simplemente como un periodo de transición entre la euhidratación y la hipohidratación. Entonces, aquí estábamos en la euhidratación, estábamos manteniéndonos entre -1 y +1, ¿cierto? Y en la deshidratación entonces vamos a perder más de un 1%, ¿cierto? Y si nosotros llegamos a perder más del 2% del peso corporal durante un juego o una persona que esté haciendo actividad física, entonces vamos a determinar que la persona está hipohidratada. Más del 2%. Ese -1, -2 sería entonces deshidratación y estaríamos hablando solamente de un periodo de transición entre la EU y la hipohidratación. Y entonces, ¿para qué nos hidratamos? ¿Cierto? Entonces la gente, precisamente como les decía, yo decidí hablar de la fisiología de la hidratación porque nosotros hablamos simplemente de sí, hay que tomar agua, pero pues ¿para qué es que nos hidratamos? Entonces los principales objetivos de la hidratación va a ser
conservar la función cardiovascular. Como ya lo vimos en la explicación de la fisiología, lo que estamos intentando es conservar el volumen sanguíneo. La otra parte importante es regular la temperatura, ¿cierto? Ese sudor que nosotros tenemos, esa irradiación de calor a través del sudor, esa irradiación al ambiente, es porque nosotros al hacer ejercicio, pues estamos, o el estar en un ambiente caluroso, nuestra temperatura aumenta, y al aumentar la temperatura, pues nosotros necesitamos liberar calor de alguna forma, y esa forma pues va a ser la sudoración. Y el que nos trae pues a esta charla, que es el mantenimiento del rendimiento deportivo, ¿cierto? Quizás es mantenerse bien hidratado no mejore el rendimiento deportivo, pero sí puede prevenir que se disminuyan algunas condiciones del rendimiento deportivo. Entonces esos van a ser los tres principales objetivos de mantener a un deportista hidratado de una forma adecuada. ¿Cuáles son los factores entonces que van a determinar la hidratación o la deshidratación de una persona o la hipohidratación de una persona? La primera es la intensidad del ejercicio. A un ejercicio más intenso habrá una mayor producción de calor porque vamos a tener mayor contracción muscular, y la contracción muscular, una de las consecuencias de la contracción muscular va a ser entonces el aumento de la temperatura corporal y el tipo de ejercicio, ¿cierto? No es lo mismo, aquí tenemos un triatleta haciendo un Ironman, no es lo mismo la deshidratación que tiene un triatleta haciendo un Ironman a la deshidratación que tiene un jugador de rugby, por ejemplo. Y ahorita les voy a mostrar un estudio muy interesante donde nos comparan la deshidratación en varios deportes, tanto deportes de conjunto como en deportes individuales. Los otros tres factores también muy importantes para determinar esa hidratación va a ser entonces la humedad del ambiente, la temperatura corporal, no, sino la temperatura del ambiente, y aquí hay uno que es bien importante, que es la vestimenta, ¿sí? Si yo permito que una persona entrene a una temperatura alta con una camisa de algodón que absorbe todo el sudor que yo estoy produciendo, ese líquido que está quedando pegado a toda la ropa, si usted está en un ambiente frío, entonces va a disminuir su temperatura porque se enfría ese líquido y entonces usted se va a enfriar. Y por el contrario, en un ambiente caluroso, entonces esa va a ser una barrera, para que la persona pueda eliminar o transferir el calor desde su piel hacia la atmósfera. Entonces, eso no nos va a ayudar mucho. Ahora tenemos una vestimenta con unas telas maravillosas que le permiten a los deportistas casi que una eliminación de su calor perfectamente. Entonces la vestimenta tiene o juega un papel muy importante en la deshidratación. Entonces, teniendo en cuenta esos factores de los que estamos hablando acá, del tipo, el tipo y la intensidad del ejercicio, la humedad, la temperatura y el ambiente, unos investigadores decidieron mirar esos factores, cómo iban a impactar en el deportista, ¿cierto? Entonces, uno de los factores es que la persona pues, no tenga accesibilidad, que no tenga acceso a tomar líquidos, ¿cierto? Y si eso se une, entonces, a un esfuerzo muy alto, pues entonces vamos a tener un riesgo moderado de tener de tener una hipohidratación, ¿cierto? Si yo combino entonces la humedad y el ambiente, el calor, pues la temperatura, con la intensidad, solo esos dos me van a dar un riesgo moderado.
Pero si yo uno las tres, voy a aumentar el riesgo y voy a tener un riesgo muy alto de que mi deportista termine deshidratado. Y en esta, entonces nos muestran que uno de los problemas pues es la disminución del rendimiento por una hipohidratación, ¿ya? Entonces tenemos aquí tres círculos también, uno donde está la hipohidratación, una hipohidratación mayor al 2%, como hablábamos en los términos, una hipohidratación mayor al 2% del peso corporal de la persona, que si se une con el ambiente y con la humedad, pues entonces seguramente vamos a tener una disminución en el rendimiento, ¿cierto? Pero si además eso lo unimos a otros factores como a la alta intensidad aeróbica o que la persona haya iniciado su ejercicio con una eh, hipohidratación, pues entonces seguramente vamos a tener un alto porcentaje, un alto riesgo de que el deportista o la persona que está practicando la actividad, el ejercicio físico, disminuya su rendimiento. Y estas rayitas discontinuas en este círculo lo que nos están mostrando o lo que nos dicen los investigadores, el doctor Nuccio, nos dice que estos factores aún están en estudios y que no hay mucha evidencia de que empezar, por ejemplo, con la actividad deshidratado o con una hipohidratación, perdón, empezar con una hipohidratación disminuya el rendimiento. Entonces, hay algunos estudios, pero no hay estudios eh, que sean categóricos en decir que estos factores, si los uno a estos dos, voy a lograr o voy a disminuir el rendimiento de mi deportista. Entonces, ahí les dejo para todos los que les gusta la investigación algunos factores y un tema también importante en el que podríamos ahondar o profundizar para nuestras investigaciones. Entonces, de esta diapositiva tener en cuenta que una hipohidratación mayor al 2% de la pérdida del peso corporal de la persona, unida a un ambiente caluroso y de alta humedad, más alta intensidad, posiblemente nos va a hacer que la persona disminuya el rendimiento deportivo. Este cuadro era el que les estaba contando antes sobre el riesgo de deshidratación en deportistas de conjunto, en deportes de conjunto y en deportistas y de deportes individuales. Este es entonces el de deportes de conjunto y nos vamos a concentrar específicamente en ese cuadrito rojo que es el riesgo de deshidratación. Y bueno, yo pensaba bueno, no pensé que el de mayor riesgo fuera el rugby y el fútbol. Entonces miren cómo el rugby y el fútbol en competencia son los que tienen un alto riesgo de deshidratación en competencia, son los que más riesgo de deshidratación en competencia tienen. Y los investigadores nos dicen que la principal causa de ese riesgo de deshidratación en los rugbistas y en los jugadores de fútbol es la intensidad de tanto del entrenamiento como la intensidad en la que se compite. Entonces, este es uno de los estudios que nos muestra cómo el deporte, dependiendo del deporte, vamos a tener un mayor riesgo o menor riesgo de deshidratación. Y pasando entonces a los deportes individuales, entonces volvemos a hacer hincapié o énfasis en el riesgo de una hipohidratación y encontramos que las competencias de ciclismo mayores a 2 horas son las competencias en donde más riesgo hay de una hipohidratación. Pero
pero ya el factor que lo produce no es la intensidad, sino que estamos hablando es que el problema en este caso es la disponibilidad de los fluidos. Entonces, aunque hay competencias en alto rendimiento, pues tienen zonas de hidratación y tienen los gregarios van y le llevan líquido a los capos y todo ese cuento, pues en el día a día de un deportista que no tiene toda esa infraestructura, después de 2 horas es muy difícil que sus 2 carimañolas o sus 2 pimpinas de agua aún estén llenas de agua. Entonces, ese es uno de los factores que en el caso del ciclismo, en competencias mayores a 2 horas, nos aumenta el riesgo de una hidratación. Y pues a mí me sorprendía que no fuera el triatlón, pero haciendo la lectura de estos documentos entendí que las competencias de triatlón tienen los cambios de modalidad, ¿cierto? Pasan de nadar a montar bicicleta y de montar bicicleta a correr. En esos cambios, por lo menos en esos cambios, van a tener la posibilidad de hidratarse. Entonces, en comparación con el ciclismo de larga duración, estamos hablando de competencias de más de 2 horas, pues el triatlón tiene una ventaja en cuanto al riesgo de deshidratación, que es que en esos cambios, por lo menos en esos cambios, van a tener la posibilidad de hidratarse. Entonces, ¿cuáles son los efectos de tener un deportista deshidratado? El primero es que está comprobado que disminuye la velocidad de reacción del deportista y disminuye la fuerza en el deportista. Se disminuye la capacidad de concentración y al disminuir la capacidad de concentración del deportista, pues afecta la toma de decisiones. Una de las razones por las que en los segundos tiempos, los segundos tiempos del fútbol, por ejemplo, es cuando más anotaciones hay, cuando más goles hay, aparte de la disminución de las reservas de glucógeno y de glucosa para poder producir energía, otro de los inconvenientes que tenemos es la disminución en ese aporte de líquidos, haciendo que la persona tome o malas decisiones o se demore en tomar decisiones, y eso le va a causar que el deportista o que aumente la probabilidad de tener un gol en contra. Eso significa que yo debería pesar a mis deportistas, ¿cierto? Hacerles el peso cuando estoy en la mitad del tiempo para saber cuánto es que está perdiendo, para saber cuánto líquido le repongo. Y eso tiene que ver con la tasa de sudoración de la persona, que no lo estoy hablando acá, pero que me parece importante que ustedes en sus estudios, en sus investigaciones, cuando terminen este simposio, le echen una leída a cómo es esa parte de la tasa de sudoración, que es importante pues para determinar la deshidratación. Entonces miren cómo la interactividad nos ayuda, y vemos ahí como el baloncito de baloncesto, ¿cierto? Vamos a tener ahí 3 deportistas. Vamos a tener un deportista en la parte superior, este deportista que está bien hidratado. Un deportista que ha perdido el 2% del peso a causa de la pérdida de líquido a través de la sudoración y la respiración Vamos a tener una pérdida del 2% y vamos a tener otro que ha perdido el 4% del líquido corporal, del peso corporal. Y miren entonces cómo el que está bien hidratado es mucho más rápido que el que está ya entrando a una fase de hipohidratación. Recuerden que la deshidratación es apenas el paso de la euhidratación a la hipohidratación. Entonces, este ya lo tenemos hipohidratado. Significa que ya está más lento, toma decisiones de una forma quizás no tan
acertada. Y esos jugadores en el fútbol, por ejemplo, esos jugadores que son muy precisos, empiezan a perder la precisión de sus pasos. Entonces, importante tener pues en cuenta que esto es lo que podemos prevenir a nivel de rendimiento, ¿cierto? Y a nivel fisiológico, pues ya todo eso que hablamos antes de la función cardiovascular, eh, la pérdida de calor y bueno, y el rendimiento en este caso. La hidratación entonces va a tener tres fases y eso es importante que lo tengamos cuando vamos a, a prescribir o a periodizar el líquido en un deportista o en una persona. Vamos a tener la fase de ingesta, ¿cierto? Vamos a tener la fase de absorción y la fase de absorción entonces se va a dar en el tracto digestivo, ¿cierto? Vamos a tener en la tercera fase que es la fase de distribución y esta fase de distribución está relacionada con la cantidad de líquido que va a estar en en el espacio intracelular y el espacio extracelular. Y la cuarta fase de la hidratación, que es la retención del agua en el momento en el que yo lo necesito. O sea que todo ese proceso que tiene el sistema nervioso y el sistema endocrino para lograr que el líquido, que el riñón no elimine orina para mantener entonces ese equilibrio. Entonces son las cuatro fases. En la fase de absorción, entonces es importante tener en cuenta que la densidad del líquido nos va a determinar la velocidad en la que ese líquido va a ser transportado a través de la membrana para ser utilizado, ¿sí? Entonces hay estudios que nos dicen que un líquido con 6% de carbohidratos puede tener una mejor absorción que el agua o que un líquido con un 8% de carbohidratos. En este caso, Murray en 1999 y estos tres, Nishu, James y McDermott, que los leí para preparar esta charla, confirman pues lo que Murray en 1999 proponía sobre la densidad del líquido para determinar ese vaciamiento gastrointestinal. Entonces miren esa imagen, pongan la atención, porque ahí va a haber el vaciamiento. Entonces miren cómo ese líquido que está, con un 6% de carbohidratos va a tener una mejor absorción inclusive que el agua, ¿cierto? He ahí por qué la importancia de esas bebidas hidratantes. Pero hay que tener en cuenta que la bebida hidratante que ustedes escojan para su deportista debe tener 6% de carbohidratos en su composición. Y si nosotros tenemos un 8% de carbohidratos en su composición, miren lo que sucede. Es muy lento el proceso de vaciamiento del tracto gastrointestinal. Eso quiere decir que si yo tengo una bebida muy azucarada, entonces el proceso va a ser muy lento. ¿Sí? Recuerden que el azúcar es glucosa, ¿cierto? Es un carbohidrato simple. Entonces, si nosotros tenemos mucho contenido en esa bebida, entonces realmente no va a ser tan buena. ¿Sí? Va a ser buena porque nos va a aportar glucosa y vamos a tener glucosa disponible para producir energía. Pero en cuanto a la hidratación, el proceso de hidratación va a ser un poco más lento, inclusive que el agua. Entonces, una recomendación es que esos líquidos que venden, líquidos para hidratar, esas bebidas hidratantes, si tienen una concentración, una densidad, una concentración mayor de 8% de carbohidratos, entonces ustedes la mezclen con agua para disminuir esa concentración y que el paso del agua a través de las membranas en el tubo gastrointestinal sea mucho mejor. ¿Qué nos ayuda entonces a distribuir
a distribuir ese líquido en esos dos espacios intra y extracelular. Entonces tenemos el espacio, en el espacio intracelular, una concentración más alta del sodio, ¿cierto? Y al tener una concentración más alta del sodio, el sodio es muy afín al agua y para donde se vaya el sodio, entonces va a ser arrastrada el agua. Significa que si yo tengo una concentración adecuada de electrolitos, porque el sodio es uno de los electrolitos, ¿cierto? Si yo tengo una concentración adecuada de electrolitos, el sodio me va a ayudar a que el líquido pase la barrera, pase las membranas celulares, pase la membrana o la barrera que constituyen las células que forman los vasos sanguíneos, lo pase más fácil y yo me pueda hidratar de una mejor forma. Entonces el líquido hidratante tiene que tener dos características. Uno, una concentración de carbohidratos aproximadamente del 6% y una concentración de sodio para que ese sodio nos ayude a que pase las membranas de una forma más fácil el líquido. En esta diapositiva, entonces, quiero mostrarles a mano izquierda, entonces, el volumen de orina en una persona que consume una bebida con sodio. Y a mano derecha, el volumen de orina, o sea, la cantidad de orina que la persona va a eliminar si una persona toma agua. Los dos líquidos van a hidratar a la persona, ¿cierto? Pero el líquido con sodio nos va a ayudar a que la absorción del líquido sea más fácil, ¿cierto? Al tener sodio, entonces vamos a tener sodio en la sangre y vamos a retener agua. Haciendo que, bueno, y vamos a tener entonces un aumento de la osmolalidad sanguínea, haciendo que nosotros eliminemos menos. Y esto es una cosa muy importante, por ejemplo, en los deportistas de largo aliento, un ciclista que hace una competencia de 4 horas, ¿cierto? Porque si yo le doy solo agua, entonces va a disminuir la osmolalidad, va a disminuir la concentración de sodio, va a disminuir la reabsorción del agua y se va a aumentar la producción de orina. Si yo aumento la producción de orina en este ciclista, pues entonces este ciclista va a tener que parar en la competencia para poder hacer sus necesidades. Y si hace eso, ¿qué sucede? Pues que va a perder entonces la línea del pelotón y lo van a dejar. Entonces eso no se puede permitir, por ejemplo, en una competencia como el ciclismo de largo aliento, ¿sí? Importantísimo que ellos no tomen tanta agua, que ellos tomen bebidas con sodio también, para mantener una buena hidratación, que se disminuya el volumen de la orina y que la persona no esté entonces teniendo que detenerse para poder hacer su micción y eliminar la orina. Ahí vamos a perder tiempo en un ciclista y ustedes saben pues que en los deportes el tiempo es oro. Vamos a terminar entonces dándoles unas recomendaciones prácticas. Lo primero es hablar del antes, durante y después de la hidratación. Como les dije al principio, desde los años 60 se han hecho investigaciones y esta era una de las cosas que había que aclarar, o por lo menos dejar ahí en el ojo de las personas que asistieron a este simposio, porque pues las redes sociales, la televisión, las grandes marcas nos hablan de no, consuma antes, durante y después, pero realmente es necesario antes. Es necesario antes solamente si nuestro deportista o la persona que estamos entrenando en un gimnasio está hipohidratado. Si la persona está euhidratada, no es necesario, ¿sí? Y aquí hay pues controversia. Hay controversia, algunos autores hablan sobre que sí hay que hidratar y que entonces el deportista debería consumir durante las 2 horas anteriores de la competencia aproximadamente
300 y 500 mililitros, otros autores hablan entre 400 y 600 mililitros. Y la conclusión a la que yo llego después de hacer toda esta revisión para hacer esta presentación es que solamente si el deportista le pide tomar agua o hidratarse, que tiene sed, entonces dele agua, dele una bebida hidratante. Si la persona no le está pidiendo beber, es porque esa persona está euhidratada y no necesita recibir eh, ningún tipo de bebida. Durante el ejercicio es muy importante entonces tener esas bebidas con la concentración de sodio o de electrolitos, principalmente el sodio, y carbohidratos. Ya antes les hablaba de la importancia de tener esa mezcla en la bebida para que ese paso a través de las membranas sea mucho más fácil y la persona pueda hidratarse de una forma más rápida. Y después del ejercicio, el objetivo pues es reponer el peso que hayamos perdido. Por eso es importante conocer la tasa de sudoración de nuestros deportistas. Nosotros deberíamos tener con cada deportista hacer un seguimiento de la persona durante el entrenamiento, cuánto peso pierde para saber cuál es su tasa de sudoración. Y de esa forma nosotros poder saber cuánto líquido es que la persona tiene que reponer. Lo importante del líquido después de la competencia o después de un entrenamiento es que tenga entonces la mezcla de carbohidratos, electrolitos, ¿cierto? Porque durante el ejercicio hemos perdido electrolitos, hemos perdido glucosa, necesitamos reponer electrolitos, necesitamos reponer glucosa, pero algo muy importante es que tengamos un aporte de proteínas. Entonces esa bebida debería tener también un aporte proteico después del ejercicio. Otras recomendaciones, entonces, en actividades menores a 1 hora no es necesario que las personas consuman líquido. Uno ve en los gimnasios personas que van por 45 minutos a hacer ejercicio y está completamente demostrado a través de las investigaciones y los estudios que en actividades menores a 1 hora de una intensidad moderada no es necesario hacer una hidratación y simplemente vamos a hacer esa hidratación si la persona nos pide tomar agua, si nos pide tomar una bebida. De resto, si es moderada intensidad, no vamos a necesitar hacer una reposición de los líquidos que no hemos perdido, ¿sí? Porque es que acuérdense que esto es buscar un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que eliminamos. Entonces, si yo en 1 hora no estoy perdiendo sino 500 centímetros cúbicos de agua o estoy perdiendo menos del 1% de mi peso corporal, yo no necesito de ninguna manera hacer una reposición de líquidos. Mientras que después de 1 hora, después de los 61 minutos de ejercicio, si hay investigaciones que reportan pérdidas mayores a el 2% del peso corporal, y ahí sí necesitaría el deportista o la persona que está entrenando hacer la reposición de sus líquidos. Esta es una cosa que quise colocar aquí, que es evitar las bebidas en las bebidas hidratantes con esos porcentajes tan altos de carbohidratos, porque es que cuando uno está en el gimnasio con los deportistas, con las personas que están perdiendo peso o que quieren perder peso y llegan con su bebida hidratante, no importa la marca, no, profe, es que me gusta, es que pues, como hay que tomar antes, durante y después, esa es la premisa de las personas. No, es que hay que tomar antes, durante y después. Pero si yo necesito que la persona baje de peso y le voy a hacer un aporte de glucosa a través de los carbohidratos que tiene la bebida, pues entonces no voy a crear el desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía y esa persona se va a demorar un poco más en perder peso. Entonces es importante que en los gimnasios le enseñemos a la gente que si usted hace ejercicio menos de 1 hora no necesita reponer agua. Que si usted está haciendo ejercicio, pues hombre, intente que
ese contenido de carbohidratos de su bebida, hace ejercicio por más de una hora, una intensidad alta, intente que esas bebidas tengan máximo un 6% de concentración de carbohidratos, porque si no, nada vamos a hacer con esa persona con la que necesitamos es crear un imbalance en la ingesta de carbohidratos. Y por último, no hay una fórmula, no hay una fórmula. No podemos decir, mire, eh, los deportistas, y es que eso lo ve uno mucho en los entrenadores, no, es que los deportistas tienen que tomar 25 onzas de agua cada 25 minutos, que los deportistas tienen que tomar 30 onzas de agua cada 30 minutos, y así cada uno dependiendo de del artículo que leyó, de la propaganda que vio, del Instagram que siguió, ¿sí? Pero la verdad es que la mejor fórmula para poder determinar la cantidad de líquido que la persona debe consumir es conocer la tasa de sudoración del deportista. Si yo sé cuánto líquido pierde mi deportista, yo sé cuánto líquido le debo dar. Y si yo sé cuánto se demora en perder ese líquido, si se demora una hora, si se demora una hora y media, o si se demora 45 minutos en perder ese peso, ese 2% de peso corporal, entonces yo ya sé que tengo que darle X cantidad de bebida a los 45 minutos, a los 60 minutos, a la hora, a las 2 horas o en el momento que sea. ¿Ya? Entonces, esta mañana hablaban de la individualización, el principio de individualización, el profesor Millán nos hablaba de eso, Camilo nos habló de eso, y hasta para el agua o para las bebidas, para hidratar a una persona, hay que periodizarlo individualizadamente, no podemos hacer una generalidad y entonces a todo el mundo le vamos a dar agua o a todo el mundo le vamos a dar una bebida hidratante sin hablar pues de marcas. Tenemos que conocer a nuestros deportistas, tenemos que conocer a nuestras personas que hacen ejercicio en los gimnasios para mantener una vida saludable. Y a través del conocimiento de ellos, de la evaluación, del control de esas evaluaciones, es que nosotros vamos a hacer la periodización, inclusive de una bebida. Y muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta o Paulina, no sé. Bueno, hay demasiadas preguntas, voy a intentar resumir. Sé que, yo pongo esto por aquí, sé que les gustó mucho el tema, que están realmente muy interesados, los vi muy participativos esta vez. Entonces tenemos el chat de YouTube, lo tenemos lleno de preguntas. Voy a intentar entonces hacer como las que más se repitieron o las que creemos más importantes. Una de ellas, Milady Pomares hace varias preguntas. Voy a resaltar esta. ¿Qué tanto puede ser aportativo los energizantes en los deportistas de corta edad? Bueno, pues lo que pasa es que pues las bebidas energizantes no son bebidas hidratantes. Por la cantidad, acuérdense que hablábamos de la concentración aproximada de 6% de carbohidratos y normalmente las bebidas energizantes tienen aportes mayores al 6% de carbohidratos, o sea, estamos hablando del azúcar que nos está aportando esa bebida. Entonces, las bebidas hidratantes, las bebidas energizantes por su composición son de una lenta absorción y no nos van a ayudar ni a las personas menores de edad ni a los adultos a tener una hidratación adecuada. Entonces yo no recomiendo el uso de las bebidas energizantes para hacer una hidratación. Y pues las bebidas energizantes para el rendimiento deportivo estaríamos hablando de una charla, otra charla, pues también de 45 minutos, una hora, quizás más, porque se utiliza disque para hidratar, pero realmente
de las bebidas que tenemos a disposición es la de más lenta absorción, en niños o en adultos. Bueno, Juan Pablo Taborda nos pregunta, ¿la hipohidratación se puede relacionar con las lesiones musculares? La hipohidratación se puede relacionar con las lesiones musculares. Es uno de los factores que puede llevar a una lesión muscular. Si yo tengo un compartimento intracelular deshidratado en mi célula muscular, pues voy a tener unas alteraciones en la homeostasis que cuando yo haga una contracción muscular, pues entonces pueda lesionar esa célula muscular y por consiguiente pues tener una lesión muscular. Es importante, si lo vemos desde la parte fisiológica, tenemos que tener una cantidad de líquido dentro de la célula, en ese compartimento intracelular adecuado para prevenir esas lesiones. Además que si yo no tengo ese compartimento intracelular, pues entonces el funcionamiento de la célula va a ser menor o va a tener alteraciones y la producción de energía va a ser menor. Bueno, quiero hacer una pregunta de acá. John Edward Valencia nos ha escrito bastante, nos ha repetido mucho la pregunta, entonces yo creo que tenemos tiempo de responder varias. Es que, ¿qué tan malo es tomar el agua fría realizando deporte o en reposo? Pero tomar el agua fría, lo que pasa es que la temperatura adecuada del agua para la hidratación debe ser entre 15 y 21 grados. Eso es también, no lo nombré aquí, pero la temperatura del agua, el sabor, son importantes para que un deportista logre hidratarse, ¿cierto? O logre aceptar tomar líquido. Si ustedes ven un competidor de triatlón y al competidor de triatlón le entrega a usted agua fría, el competidor no se la va a tomar. Lo primero que hace es que echársela en la cabeza para refrescarse, pero no se la toma. ¿Sí? Entonces, la temperatura tiene que ser una temperatura agradable, entre 15 y 21 grados centígrados aproximadamente, con un sabor agradable también para que la persona se la tome. Si es demasiado fría, el deportista no se la va a tomar, lo que va a hacer es ponérsela en la cabeza para disminuir la temperatura corporal de esa forma. Bueno, tenemos aquí también varias preguntas relacionadas. Voy a mencionar la de Marcel Quema. Dice que si existen fórmulas para saber la cantidad de líquido que debemos suministrar a un deportista o cómo podemos medir la tasa de sudoración. Bueno, la tasa de sudoración, entonces lo que pasa es que ustedes, hay algunas aplicaciones, algunos aplicativos y algunas páginas donde ustedes pueden ir registrando el peso corporal de su deportista antes de hacer ejercicio y cuando termina de hacer ejercicio, ¿cierto? Y esas tablas entonces le dicen cuánto duró, le preguntan cuánto duró su entrenamiento, duró 45 minutos y usted tiene que ingresar el peso al inicio y el peso al final. Y entonces él le va haciendo un promedio de cuál es la cantidad de agua que pierde su deportista. Entonces lo que usted tiene que hacer es hacer una evaluación previa del peso antes de que empiece su entrenamiento, cuánto está pesando y cuánto está pesando cuando termina el entrenamiento. Y esa tasa de sudoración va a ser el promedio de pérdida de peso durante el ciclo de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, entre más información tenga, entre más veces usted haga ese pesaje, usted va a tener una mayor precisión en la tasa de sudoración. Bueno, y creo que entonces vamos con la última. Han hecho también varias preguntas relacionadas y la podemos concluir como hidratación para poblaciones especiales. Nos dicen aquí poblaciones obesas, con hipertensión. También teníamos la primera pregunta que fue con jóvenes. ¿Cuál es la
hidratación o cuáles son los líquidos recomendados para este tipo de poblaciones? Pues la verdad es que la recomendación es que el líquido para cualquier población tenga máximo un 6% de carbohidratos, ¿cierto? Si nosotros estamos trabajando con una persona obesa o con síndrome metabólico y nosotros le permitimos a esa persona consumir una bebida con una mayor concentración de carbohidratos, estamos aumentando la cantidad de glucosa disponible y no vamos a crear ese desequilibrio. Importante en las personas hipertensas, hacer esa mezcla y que no sea solo agua, porque las personas hipertensas, algunas tienden a retener líquidos, y si yo hago que la persona retenga mucho líquido, pues entonces no lo que voy a hacer es aumentar la presión arterial. Entonces, en ellos, por ejemplo, esa mezcla entre agua y bebida hidratante es una buena opción, ¿sí? Y me decías que los niños. Sí, Bueno, y los niños la resolvimos al principio. Pero perfecto. realmente en todos, en los deportistas, en los hipertensos, en los obesos, conocer la tasa de sudoración es lo que nos va a indicar en qué momento y cuánto y la cantidad que debemos suministrar de X o Y líquido. Bueno, Muchas gracias. la última que por acá también nos están preguntando mucho es que nos estás hablando mucho del 6% de carbohidratos. ¿Cuánto es la cantidad de líquido que debe contener ese 6%? Lo que pasa es que cuando ustedes miran ¿cómo se dice? El label de información de las bebidas, es la concentración, no es la cantidad en porcentaje que la persona absorbe, sino la cantidad en porcentaje que tiene de concentración de carbohidratos esa bebida específica que tú estás comprando. Listo. Pues, lastimosamente no podemos resolver todas las preguntas que nos están dejando en el chat. Esperamos haber pues como dado algo muy general. Sabemos que les gustó bastante la charla. Y ya saben que entonces pueden seguirnos en nuestro Instagram como step_co, step con doble T, donde vamos a dar información sobre próximos conversatorios, simposios, cursos también. Y les recuerdo también que estuvimos con Fernando Borges, quien es el creador de Stepco y quien está detrás de este super evento.